adjunta sus Responder, pruebas no y existe esa figura, Rosita. contestar, perdón, la demanda. Es lo mismo, contestar la demanda o interponer excepciones previas también. Ajá, Es ahí otro acto. adjunta sus pruebas. Entonces, recapitulando, la primera etapa donde se van a proponer en la demanda contestación de la demanda. Tanto el actor como el demandado tienen el derecho dentro de qué medios de prueba puede ofrecer, cuáles son los que están regulados en el código. Son declaración de partes, declaración de testigo, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones legales y humanas. Bueno, Artículo 128. muy bien. Vamos a la siguiente etapa, la admisión. ¿Qué significa eso? Estamos en las etapas de la prueba. ¿Qué significa eso de Eh, admitir? cuando eh, El en el juez, órgano cuando en el órgano jurisdiccional se acepta y se hace una resolución en donde dice que se acepta los documentos muy bien. presentados. Como también es mi deber ir ayudándoles a construir vocabulario jurídico, porque tenemos que usar los términos jurídicos en el discurso, entonces les voy a ir ayudando. Pero eso va a ser un beneficio para quienes participen. Quien no participe, no puedo ayudarle. Primero, no es aceptación, el término que utilizó, se admite a su Ah, trámite. ujú. Y eso lo regula una jurisdiccional en una resolución donde se admite y se comunica a las partes. Y usted utilizó otro término, Rosita. Las resoluciones no se hacen. Usted dijo, se hace la resolución. Y como aquí estamos construyendo también vocabulario jurídico, ¿cuál es el término correcto? Porque no es una fábrica hacer un mueble o hacer una casa. Entonces, una resolución no se hace. ¿Cuál es el término correcto? ¿Por qué término vamos a sustituir se hace? Mm, sí. No, el juez no hace resoluciones. Las decisiones judiciales pueden ser un auto, un decreto, una sentencia. El juez dicta resoluciones. El juez, también podemos decir, el juez profirió una sentencia. Anote esos dos términos y que jamás en su vida se les olvide. Eso le va a servir no para derecho procesal Ya los civil, anoté. para todos los procesales. Ahí se va a recordar de mí cuando usted diga, el juez dictó una resolución, el juez profirió, o bien otro sinónimo, Rosita, el juez emitió. Ahí Ajá, van tres entonces, recomendaciones, anotemos, porque es mi deber irles coadyuvando en construir su discurso. Este es un discurso científico, no empírico. Ya ofrecimos, admitimos. ¿Qué siguiente etapa de la prueba nos hace falta? Hacen la falta varias. valoración. Escuchemos. Le vuelvo a repetir lo de Oscar Arochi. El proceso son etapas, Ujú. son fases debidamente preestablecidas y concatenadas. Yo les he explicado en muchas clases las fases de la prueba. Analice qué pasó ahorita con Rosita. Rosita se fue hasta la clase que voy a explicar hoy, que es la valoración. Se saltó el orden del proceso, violó el debido proceso. Francis Ducas, vamos a escuchar, Francis le va a decir a usted, Rosita, qué etapa se saltó. Claro que hay valoración, pero usted se fue hasta la valoración y voy a explicar por qué es erróneo. No se encuentra Francis Ducas. Buenas noches, licenciado. Sí, me encuentro. El ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y la valoración de la prueba. Va. ¿Por qué Rosita es equivocada su afirmación? Y Francis, ¿por qué desconecta el micrófono? Téngalo abierto. Relájese, todavía no, si no hemos terminado de dialogar y usted me está cortando. Perdón, licenciado. Francis, vamos bien. Ahora quiero que usted me ayude a indicarle a Rosita
¿Qué etapa se saltó ella? Omitió. ¿Y por qué es fundamental? Es decir, no puede haber valoración si antes no hay, no lo digo, Ofrecimiento. no, Si no, no, antes no, no, no hay, no, 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 no. Insisto, usted lo explicó bien, Francis, pero las etapas, las fases, les voy a hacer un dibujo, porque esto sí está generando dificultad de comprensión. No sé si se va a ver. Y no podemos cambiarlas en el orden, Francis. Voy a tratar de ser un ejemplo diferente. Cuando usted va a una fiesta, Francis, cuando va con el novio, se maquilla de primero y después se baña y después se viste. no, hay un orden. El derecho es orden, el proceso es orden. Y en esa etapa que usted hace de preparación, independientemente si le lleva 10 o 11 horas, puede comenzar por el maquillaje. O ir al salón de belleza primero y después se va a duchar. No, no. ¿Por qué? De primero lleva un orden para llegar a llegar a esa etapa, ¿verdad? O Yo sea, creo se que el tiene que ejemplo, empezar. claro, pero yo creo que Se el tiene que ejemplo todo empezar. lo entendieron. O Ujú. no lo suena, no le parece muy sencillo el ejemplo. Y- Bueno, y usted lo explicó bien, pero yo ya no le voy a perdonar que se equivoque. Si entró bien, tiene que seguir bien en esa etapa. Ya no me modifique el proceso. Usted lo explicó bien. Rosita, ¿qué error capital cometió? Mm, Vamos a ver, Francis, no, no estoy con Francis. Francis, si me lo dijo bien, tiene que advertir por qué Rosita se fue a valorar. ¿Qué omitió Francis? mm, Si usted lo dar dijo bien, el ofrecimiento, no, ella lo pro- mencionó. la Hasta con proposición. Rosita nos quedamos en ofrecimiento, tanto en la demanda, contestación de demanda y las excepciones. Y otra cosa, estoy abordando un tema que ustedes estudiaron profundamente el semestre anterior. ¿O es un tema nuevo que por primera vez lo estoy abordando yo, la actividad probatoria? no, licenciada. No. No, no, no. Bueno, Francis, es que yo, no, a Francis no la voy a soltar por una razón. Si ella me dijo bien al principio, mantenga su tesis correcta. Pero Francis, Rosita sí lo explicó el ofrecimiento, hablamos la admisión, pero escuche Francis y ponga atención, de la admisión se fue a la valoración. ¿Qué Entró el omitió? diligenciamiento. El ¿Qué omitió diligenciamiento. Francis? El ¿Ah? diligenciamiento ¿Y es importante o no es importante? sí es importante. Claro, ¿qué va a valorar usted como jueza si no hubo diligenciamiento de prueba? Si no hubo diligenciamiento, no hay prueba que valorar. ¿Soy claro? Sí. Entonces, repito, ¿es discrecional? No. ¿Es discrecional que usted se maquille al principio? No. Eso va en contra de la lógica, en contra del protocolo, etcétera. De tal manera que si no hay diligenciamiento, no hay valoración. ¿Por qué le dio sed, Francis? Ah, es que tengo calor. Yo creo que es la O le luz. generó ansiedad. No, Bueno, ahora es que tengo calor. sigamos, Gracias, Francis. Liz. Ya, Rosita le quedó clarísimo, en la vida se le va a olvidar el diligenciamiento. Y el diligenciamiento hay periodo de prueba. Luis Coronado, no se vaya, Francis, porque falta que lleguemos a la valoración. Esa es la última etapa, pero faltan dos preguntas. Pero como un recordatorio, Luis nos va a hablar del periodo. En la clase anterior confundían emplazamiento, periodo probatorio y confundían con valoración, pero aquí no va a pasar eso. Por eso que Luis ahorita nos va a ayudar a diferenciar el plazo, el término, periodo probatorio en el juicio ordinario y el juicio sumario.
Esto no es valoración, esto es la etapa del diligenciamiento. ¿Qué es sinónimo de diligenciamiento? La práctica de la prueba. Y cada medio de prueba se diligencia de forma diferente. Un dictamen de expertos, primero se ofrece al tribunal de expertos, en el periodo probatorio se va a discernir el cargo, posteriormente rinde informe, puede haber un tercero en discordia. Un reconocimiento judicial puede ser privilegiado en cualquier etapa del proceso, no necesariamente igual que una declaración de parte. Cada medio de prueba se va a diligenciar de forma diferente. Y no vamos a confundir, por ejemplo, un dictamen de expertos con una prueba científica. Entonces, eso los obliga. ¿Y por qué es importante la prueba, apreciados estudiantes? Es el corazón del proceso. La prueba es el arte de administrar justicia. La prueba es para acreditar las afirmaciones de los hechos. Sin prueba, no hay pretensión que pueda prosperar. Luis, concretamente, el periodo de prueba en el juicio ordinario o juicio sumario, Buenas noches, licenciado, doctor, perdón. ¿sí? El periodo de prueba en el juicio ordinario es de 30 días. Periodo ordinario. Existe un ¿Correcto? periodo extraordinario de 10 días y asimismo, cuando existen pruebas en el extranjero, se puede tomar en Perfecto. cuenta un total de 120 días. Muy En el bien. juicio sumario, el periodo de prueba es de 15 días. Muy bien. Lo que Luis acaba de hacer, de explicar de forma correcta, les puede ayudar un principio. Es decir, pensemos, cuando hagamos la comparación del periodo probatorio de juicio ordinario y sumario, pensemos que el sumario es la etapa, la mitad del plazo. Me gustaría ver qué tienen en su pizarrón. No lo podemos ver. ¿Cómo le fue en el examen, Luis? Explíquenos, ¿qué es lo que tiene en su pizarrón? Que no logro apreciar. ¿Tienes conectado su micrófono? Perdón, licenciado, doctor. Ahorita enciendo una luz acá. No, si quiere nos explica, porque no logramos apreciar el contenido Bueno, de su pizarrón, pero a nos puede ver si explicar se qué es logra. eso. Pues acá tengo dividido los tres juicios de conocimiento en materia civil. Dentro de estos tres escalones que tengo acá, para cada uno de los juicios los tengo enumerados desde según cada etapa o cada fase del proceso. Así como, por ejemplo, en el juicio ordinario le tengo 7 pasos, los cuales son la demanda, el emplazamiento, las actitudes del demandado, periodo de prueba, vista, auto para mejor fallar y la sentencia. Por la parte de abajo, Perfecto. pues, ¿Y sabe qué le faltaría, Luis? Lo felicito por el recurso. Le faltaría ver la limitación de la apelación, que no existe esa limitación en el juicio ordinario, sí en el oral y en el sumario, a qué tipo de resolución está limitada. Esa es otra de las diferencias. Prácticamente usted lo tiene desde la primera etapa hasta sentencia, entonces es un excelente trabajo. Agreguemos en su pizarrón la diferencia de la apelación. diferencia de apelación. También sabe que le puede ayudar Luis, que en esta Sí. presentación que les publiqué, en la última página hay un cuadro sinóptico. Ujú. No sé si pudo apreciar en la presentación que hay un cuadro sinóptico del trámite del juicio sumario. Y no le vi, no me he dado cuenta, pero Pero sí tiene su ahorita mismo presentación a lo... la mano. Ahí Sí, puede, aquí lo yo quiero que tengo. lo Ujú. verifique, porque como usted está siendo muy ordenado, le va a ayudar esa presentación. Este es un ejemplo para los demás compañeros, este recurso En la final. última. Ajá, aquí dice, bueno, Hay un cuadro acá, sinóptico. sí, exacto, está el procedimiento del artículo 230 al Sí, 232 pero y están los siguientes. cuadritos, a eso me refiero. Exacto. Que eso le va a servir para el cuadro que usted está elaborando. Muchas gracias, licenciado. Sí, pues ¿Cuánto por sacó ahí en el voy, examen, Luis? 28 de 30. Bueno, yo pienso que la próxima sí hay que aspirar a un 40, Luis. Y yo pienso que si con ese método puede esperar 40. Cualquiera va a decir, eso es imposible, eso es utópico. No, usted es un buen estudiante y ¿por qué se ríe? Porque es verdad. Pues también la soberbia y ser agrandado no mucho ayuda en la vida, Luis. No, no, licenciado. Yo creo que la humildad también debe ser parte de un buen abogado. Un abogado es un litigio que es soberbio, ansioso y cree que la tiene todo ganado, no es la mejor estrategia, ¿va? Entonces, consejo,
No, No es muy licenciado, buena, perdón. la soberbia no es muy buena consejera, amigable, Sí, es pero que también, tal vez haciendo un pequeño paréntesis acá, es que usted estaba haciendo relación a la pequeña parte del pizarrón. Pues, asimismo, en lo que usted estaba hablando, se me vino a la mente, más allá de, pues, la forma en cómo me constituyo acá al momento de estudiar, pues, sí, como sí. le logré mostrar, pues, es una Claro, que usted pequeña tiene parte. buenos recursos, buen punteo, pero es lo que menos debemos de perder la humildad. Sí, Así sí, sí, sí. que y no para el curso, para la vida. ¿Va? Que humildad no es sinónimo de tontera, es otra explicación diferente. Yo sí lo exhorto a que luche por un 40 puntos. Gracias, Y doctor. se puede, y así como está trabajando, es un ejemplo para sus demás compañeros. Pero yo le agregaría el ejemplo de rigor científico más el plus de humildad para los demás compañeros. Ahí va a ver que eso le va a dar excelentes resultados en la vida, no en el curso. Bueno, gracias Gracias, Luis, doctor. pero no me he olvidado de Francis. Francis, dos preguntas en la valoración. ¿En qué momento se valora? Francis Ducas, veo que no está Sí. dormida, la vieron muy activa. En qué momento se valora? ¿Dónde se valora? ¿En qué acto procesal se valora la prueba? En el momento en que el juez eh, analiza las pruebas. Sí, las analiza aplicando un sistema de valoración, de prueba. Ahora te voy a explicar cuáles son los sistemas de valoración. La pregunta puntual, Francis, ese acto intelectivo, que es un razonamiento probatorio, ¿dónde lo plasma el juez? En una resolución. Y en este caso, correcto, y en este caso, ya acabo de explicar los tres tipos de resoluciones que reconoce la ley. Esta resolución que usted señala, ¿cuál de las tres es? Acabo de explicar la clasificación de resoluciones y no hoy, ya lo he dicho muchas veces. Es correcto, es Es, una resolución. Ahí fue su reacción inmediata, pero ¿qué tipo de resolución? ¿Escuchó mi mm, explicación del tipo de resoluciones hace 2 segundos que las di? ¿O quiere que se lo repita? yo creo que sí me recuerdo. Decretos, autos, Sí, sentencias. decretos, autos, sentencias. Sería por medio de un decreto, ya que no es, ya que está resolviendo algo dentro del mismo proceso. Usted va a interpretar gestiones corporales. Sí, yo creo que sí. Claro que en derecho es parte vital, hay una psicología del testimonio. Interpreta esa mi gestión corporal. ¿Qué significa eso? De que estoy mal. Ah, por supuesto, me defraudó. Y esto, le insisto, Francis, ¿cree que conocer la clasificación de resoluciones solo es útil para procesal civil? No, ¿Por mm, qué? porque, bueno, es igual en todos los procesos, ya sea En en un cualquier. proceso civil, mercantil, laboral, penal, familia, la misma ley judicial es una ley especial procesal que establece auto, decreto y sentencia. Entonces, les voy a dejar una tarea porque eso ya lo expliqué en clase, que es un decreto, que es un auto, sentencia. Ahora bien, lo que dijo Francis, si es un pecado capital, señalar que el razonamiento probatorio y la valoración está un decreto. Solo piensen, también la interpretación lógica es útil. ¿Cómo vamos a pensar que un decreto, que es el que se dicta al inicio, esté valorando prueba? Entonces, Francis, ¿qué está haciendo? Retrotrayendo, miren mi mano, despacio, todas las etapas procesales. Voy lento al primer acto procesal. Francis, en lugar de que el proceso va, ¿cómo va el proceso? ¿Va para atrás retroactivamente o va debidamente ordenado para adelante? ¿Qué piensan ustedes? Lo que está haciendo Francis es, ya ofrecimos la prueba, se admitió, se diligenció, y ahora toca valorarla. Pero Francis dice, no voy a mencionar la resolución. No, ¿qué está haciendo?
violando el debido proceso. A etapas procesales precluía estar regresando al decreto. El decreto es una resolución de puro trámite, sin mayor razonamiento, sin mayor argumentación, de puro trámite, de menor impacto procesal. Y valorar sentencia será de poco impacto procesal para efectos del proceso. Ya le invité a reflexionar, Francis. Es un Sí, pecado sería por capital. medio de un auto. Francis, el derecho no es adivinanza. El derecho no es especulación. El derecho es precisión. El derecho es debido proceso. El derecho no es un tiro al blanco que yo le voy a pegar por adivinanza. No, es que usted tiene que pensar en lógica procesal. El proceso tiene etapas. Rápidamente, juicio sumario, se presenta la demanda. Si cumple requisitos, se notifica a la otra parte contesta demanda, puede interponer excepciones previas o puede contestar la demanda en sentido negativo. Se va a fijar un periodo de prueba que establece la ley, se va a diligenciar, se va a valorar, pero no, porque la valoración se va a realizar después de una vista. La vista sí es un auto, pero si la valoración de la prueba es un razonamiento probatorio, es la etapa más importante del acto. Ahí sí que usted por error va a llegar a la respuesta después de adivinanza. Entonces, dónde se valora la prueba? Si sus dos respuestas fueron erróneas, solo le queda una, que la correcta. ¿Cuál es? Mm, en una sentencia. Pero lo tiene que decir convincente, con seguridad. ¿Quiere que le diga cómo usted dijo sentencia? Corporalmente. ¿Quiere que se lo exprese cómo lo hizo? Una sentencia. No, no, Francis, tiene que ser uno cuando esté en una audiencia, eso no influye en el juez, eso demuestra duda, inseguridad, desconfianza. Cuando yo me expreso al juez, lo voy a persuadir con una tesis sólida, pero si yo, ni siquiera yo me creo mi propia tesis, mi estrategia procesal, ¿cómo voy a lograr convencer al juez? Si quiere juez, pero declara culpable si usted quiere. No, no, hay una argumentación, hay una oratoria forense sobre una tesis sólida. Imagínese que la respuesta, decreto, auto y sentencia, con eso votó su buena respuesta al principio. Fue por exclusión de error. Primero dijo decreto, después auto, después sentencia. No, solo podemos valorar prueba en sentencia. ¿Por qué, Francis? En lógica, ¿cómo voy a regresar yo a la primera etapa procesal si el proceso va para adelante, con etapas preestablecidas, con etapas trazadas, debidamente ordenadas? Yo no me puedo saltar ninguna etapa o modificarla, estoy vulnerando el debido proceso. Por eso el proceso es orden, orden, orden y orden. No puedo crear según mi leal saber entender o mi discrecionalidad un proceso como usted quiere. No, si se genera así, hay nulidades por violación de procedimiento, hay nulidades de la otra parte por violación de ley, o el juez más fácil que no le admita sus peticiones. Todo esto surge porque solo hay un momento de valorar la prueba, en sentencia. Ahora, con eso estamos, Francis. ¿Quién quiere participar explicándome qué es la valoración de la prueba? Ya sabemos que es producto de un razonamiento probatorio que va a constar en la sentencia. Entonces, Francis, le invito a que lea el artículo 147 de la ley del organismo judicial. ¿Participo yo, doctor? Claro, aquí Está bien. hay bienvenida, Ingrid. No la Gracias, había visto, por eso es que no le había dado la palabra, pero ahorita bienvenida. gracias. Y la valoración de la prueba dice que el juez se encuentra en la posición de dictar la sentencia, debe valorar la prueba, es decir, determinar la eficacia que tienen los medios de prueba ofrecidos
propuestos y diligenciados de acuerdo a los distintos sistemas de valoración. Ahí está. Yo hice mi resumen. No se vaya Ingrid, aquí vamos a ir dialogando, pero recuerdo, Rosita, escuchó Rosita lo que mencionó Ingrid ahí, los medios de prueba diligenciados. Ahí lo citó ahorita Ingrid, lo acaba de mencionar, ¿verdad, Ingrid? Los medios Sí, de prueba. licenciado. Entonces no puedo valorar, Ingrid y Rosita, un medio de prueba que yo no haya diligenciado. Eso es un requisito sine qua non, fundamental. La diligencia, ¿qué quiere decir? La práctica de la prueba. Llevar a práctica la prueba. Y cada medio de prueba se lleva de una forma diferente. Entonces hoy, Rosita, ya le quedó clarísimo el panorama. Gracias por su participación. Regresamos con Ingrid. Ingrid, sí, doctor. ¿podemos, por favor, volverle a repetir a sus compañeros lo que es la valoración de la prueba? Yo lo que resumí es que cuando el juez ya se encuentra en la posición de dictar sentencia, debe valorar la prueba, es decir, determinar la eficacia que tienen los medios de prueba ofrecidos y propuestos y diligenciados de acuerdo a los distintos medios de valoración. Perfecta explicación. Lo que acaba de explicar Ingrid es cómo se valora la prueba, cómo se aprecia. Y ahorita vamos a estudiar los métodos que leyó Ingrid, porque hay métodos, hay sistemas de valoración y algo que vuelvo a aburrirlos, no puedo aplicar lo que yo quiera. Hay procedimientos preestablecidos. Ingrid, ¿qué opina usted cuando yo señalo que el proceso es orden? Son fases ya preestablecidas, porque yo no puedo estarla modificando a como a mí me ronque la gana. ¿Qué significa eso? Este es un debido proceso, pero ¿qué opina usted de eso? Que hay fases que tenemos que cumplir necesariamente. Y en orden. Y en orden. No puedo saltarme. Usted lo mencionó y eso se va a realizar ¿dónde? En la sentencia. Y el artículo 147 establece los requisitos de la sentencia, que no es lo mismo que un decreto, que un auto. Y en esa sentencia, el 147 establece los requisitos de la sentencia. Y hay un apartado fundamental que dice que el juez tiene que argumentar, razonar sobre los hechos acreditados. ¿Y cuáles son los hechos acreditados? Los que hubo controversia. ¿Y en qué momento se fijó la controversia? Cuando el demandado contestó la demanda, se traba la litis. ¿Y qué es trabar la litis? Es fijar los hechos controvertidos sobre los cuales va a dirimirse el juicio. ¿Y por qué es importante? Porque la prueba va a ir en congruencia con estos hechos controvertidos. Una prueba pertinente, una prueba idónea, una prueba útil, y las pruebas que sean inadmisibles, pruebas ilegales, dilatorias, el juez no las va a admitir. Y la parte afectada puede interponer un planteamiento de protesta con el objetivo que sea recibido posteriormente en segunda instancia. El derecho de prueba no solo es del actor, el derecho de prueba es un derecho fundamental de actor o demandado. Regresemos, Ingrid. Ya con esta explicación recordamos lo que ustedes estudiaron el semestre anterior, que es sistema de valoración. Ahora voy a explicar dos y vamos a hacer una tarea que les voy a dejar que es importante. Primero, ¿en qué consiste el modelo de la sana crítica? Es un sistema de valoración de la prueba donde la ley faculta al juez para valorar determinados medios de prueba establecidos en el 128, no todos. Tiene conectado su micrófono, Rosita. No todos los medios de prueba. Vamos a escuchar algunos medios de prueba. Pero ¿qué es la sana crítica? Vamos a invitar también a Leslie Briones. Leslie, y no se desconecte Ingrid, porque se queda ahí conectada Ingrid. Voy a regresar con usted a una parte importante. Pero Leslie Briones. Dígame, licenciado. Voy a explicar el criterio de la sana crítica. Entonces, la invito a que busquemos en su Código Procesal Civil y Mercantil. El semestre anterior le enseñaron el fundamento legal donde contempla el sistema de valoración de la sana crítica. Que en ese precepto que va a leer Leslie, no nos explica qué es la sana crítica. Les pregunto, ¿quieren que les explique qué es la sana crítica? Porque en esa norma solo señala la sana crítica. ¿Quieren que les explique qué es la sana crítica?
Por licencia, favor, Bueno, doctor. doctor. Por favor. es muy importante la sana Sí, crítica, por favor. estimados alumnos, y con gusto se los voy a explicar. La sana crítica es cuando, y mientras yo explico, Leslie está haciendo la búsqueda de su código, porque Leslie nos va a cumplir con brindarnos el fundamento legal, mientras Bien, yo lo licenciado. explico. Y estoy seguro que Leslie lo va a encontrar. Bueno, mientras hablamos, ella busca el fundamento legal. La sana crítica es el sistema de valoración de prueba que el juez utiliza al valorar determinados medios de prueba que regula el 128. No todos los medios de prueba, determinados. Y la sana crítica, el juzgador, ¿cómo aplica? Es una metodología de valoración, es una metodología de estándares de prueba donde el juez va a aplicar los siguientes elementos que se llaman reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica son máximas de la experiencia. ¿Qué es la máxima de la experiencia? No son los conocimientos jurídicos del juez, son sus prácticas de vida. ¿Qué vivencias tiene el juez durante el desarrollo de su vida? No jurídicas. Para ello va a recurrir a un sentido común. Esa experiencia de vida que se traduce en las máximas de experiencia también tiene otros elementos, son otras reglas de la sana crítica. La lógica y la lógica tiene principios. Si el juez va a aplicar la sana crítica razonada, una explicación racional tiene que hacer alusión a que esa lógica tiene principios y explicar qué principio va a aplicar, no necesariamente todos. Si es un principio de contradicción, un principio de unidad, un principio de derivación, un principio de razón suficiente. Otra regla de las máximas de la experiencia y otra regla de la sana crítica es la psicología. Voy a recapitular y sintetizar. La sana crítica es el sistema de valoración que el juez utiliza para ponderar, para apreciar determinados medios de prueba aplicando ciertos elementos. ¿Cuáles son esos estándares? Lógica, psicología, principios de la lógica y máximas de la experiencia. Ahora voy a explicar, hay dos sistemas de valoración en nuestro sistema procesal civil. El siguiente es la prueba tasada o legal. Ese sistema de prueba tasada o legal es cuando el legislador le dice al juez, en este medio de prueba, usted aplique la prueba tasada. Y no solo la va a aplicar, le va a dar un valor probatorio pleno. Es una prueba tasada, es una prueba plena. Salvo que haya sido redarguida de nulidad, salvo que se haya declarado su nulidad, no le va a otorgar. Pero si no se cumple con ese presupuesto, usted le da un valor de prueba tasada, regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ojalá nos dé tiempo a explicarlo. Y en ese orden de ideas, lo que está haciendo el legislador es sustituir la voluntad del juez, porque en la prueba tasada el juez no va a aplicar ni las máximas de experiencia, ni la lógica, ni la psicología. Le va a dar un valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque la ley se lo ordena a ciertos medios de prueba. De tal suerte que ustedes van a hacer un ejercicio. Lo voy a explicar ahorita. Y si hay una duda, me la preguntan. No tiene punteo, pero tiene una gran función de aprendizaje y que les va a servir para su vida profesional y para su examen técnico profesional. Primero nos ubicamos en el 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí están los 7 medios de prueba. El ejercicio es el siguiente. A cada medio de prueba ustedes van a hacer un cuadro sinóptico, así como tiene el pizarrón, Luis. Entonces, van a hacer un cuadro sinóptico, ya si quieren en hoja, un mapa conceptual, pizarrón, como ustedes quieran. El primer elemento, vamos a poner un ejemplo, declaración de parte. Primer columna, como si fuera una tabla de Excel. Segunda columna, ¿qué sistema de valoración de la prueba se le aplica? Y tercer columna, el artículo. El mismo ejercicio, como es una tabla Excel, un mapa, como ustedes quieran, el mismo ejercicio van a hacer ese cuadro
con el 128. Y eso lo estudiaron ustedes su semestre anterior, cuando vieron todos los elementos de prueba. Lo más importante era, aparte de saber cómo se van a diligenciar, conocer sus fases, su teoría general de la prueba, cómo se van a valorar. Y ya sabemos que se valoran en sentencia. Voy a verificar si las instrucciones de mi parte fueron claras. Si Beverly explica bien en qué consiste la tarea, es porque el mensaje fue claro, puntual y preciso. Beverly, y después regresamos con Leslie. Beverly, Buenas noches, licenciado. Yo le iba a usted preguntar. usted va a ser la docente Ay, y va a explicar a sus compañeros la tarea, pero paso por paso. licenciado, disculpe, pero es que yo le iba a preguntar qué dijo en la primera columna, es que no le logré escuchar bien. Creo que me está fallando mi Ah, internet, lo siento. bueno, vamos a Estaba ver. apuntando lo último, eh, licenciado, disculpe. Bueno, entonces ahí sí que no me ayudes, compadre. Vamos a Josué Estrada, vamos a invitar a otra persona. Josué Estrada, que explique la tarea, Josué. Pienso que varios no van a querer intervenir. Bueno, no está Josué. Lo que yo quiero verificar es repetir la instrucción, si fue asimilada, comprobar. Yesenia Mujía Soto, Yesenia Mujía Soto. Buenas noches, licenciado. Bueno, Por Yesenia, acá. usted va a Sí, ser mi asistente ad honorem de docente como auxiliar. ¿Acepta esta propuesta contractual? muy bien, en lo que pueda, a la orden. Puede conectar su cámara porque yo quiero saber que estoy con un ser humano. Ahorita, licenciado. Si no, vamos a pensar que estamos en el más allá. No, ahorita la conecto, perdone. Como ahora hay inteligencia emocional, puede estarnos dialogando con un robot, con un servidor, etcétera. Entonces, ese contacto humano nada lo va a poder sustituir. Yo lo que quiero, Yesenia, es que le explique a sus compañeros nuevamente la tarea, como Muy si yo bien, no hubiera dicho nada desde el principio. muy bien. Compañeros, el licenciado, la tarea que nos está indicando es que según que nos basemos en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde se nos indican las los 7 medios de prueba, ¿verdad? La declaración de las partes, declaración de los testigos y los demás, que hagamos un cuadro sinóptico, Magnífico. ¿verdad? Ese cuadro Luego, sinóptico puede ser una tabla Excel, por ejemplo. puede ser Y esa en la tabla Excel, Yesenia, por todo, ¿cuántas columnas va a tener? va a tener 3 columnas. Perfecto, perfecto. Sí, pero En- si ustedes ponen un ejemplo, les va a ayudar más todavía. muy bien, en la primera columna vamos a poner los elementos de cada uno de estos 7 elementos que tenemos de las pruebas. En la segunda es qué sistema de valoración de la prueba es la que se debe aplicar en cada caso. Y en la tercera columna vamos a poner a qué artículo nos hace referencia. Mire, Cada mes. Yesenia, usted lo explicó mejor que yo. Clarísimo. Si alguien no entiende esta explicación, ya el problema no es del discurso utilizado. Clarísimo, clarísimo, sin ninguna duda. Este ejercicio, ¿qué beneficio les va a generar, Yesenia? Aunque lo hayan hecho el semestre anterior, pero ¿qué beneficio les va a generar? Primero, siempre recordarnos, ¿verdad? Que todo lo que estamos viendo es de suma importancia para la carrera. Dos, estos artículos que estamos tratando son de mucha importancia también para esta cátedra y conocer de lleno cada uno de los medios de prueba nos va a ser de mucha utilidad en todo Claro, claro. esto. Y otra cosa, Yesenia, usted va a saber qué medio de prueba se aplica con sana crítica razonada y qué medio de prueba con prueba tasada. Y eso se hace en procesal civil mercantil y en penal le comento que no es así. En penal el único medio de prueba regulado es la sana crítica razonada en materia penal. Aquí en materia civil y mercantil cambia. Entonces, vamos a tener que hacer un análisis de varios artículos porque la respuesta no va a estar en un artículo. Usted tiene su presentación a la mano en la página 14 No, licenciado, estoy desde el celular y no puedo, y no no la sé. tiene física o cree que no le ayudan las presentaciones, Yesenia. Sí, me ayudan, solo que no la tengo ahorita en la mano, pero solo que La me... 14, en la página 14 hay datos que nos van a servir para hacer este ejercicio, para hacer la tarea. Bueno, gracias Yesenia, lo explicó
de una forma categórica, clara y puntual. Así que Muy usted amable. puede ser perfectamente asistente del curso. Muy bien, Muchas gracias gracias. por la atención. Pregunto, ¿alguien tiene la diapositiva a la mano? La número 14. Yo, licenciado, Esas normas que aparecen ahí, ¿para qué nos va a servir, Rosita? para poder clasificar a cada uno de de los medios de prueba, saber si están, si se valoran Se la por voy a medio del formular criterio de la de sana crítica o por medio de la prueba tasado legal. no, no. Ahí hay dos artículos. ¿Qué artículos Los aparecen artículos que ahí? aparecen del 139 al 186 No, 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 no. 139 y 186. y 186. Ahora la voy a invitar a reflexionar. Esas dos normas se refieren a la sana crítica. No, esa es la prueba tasada o legal. Entonces sí tengamos cuidado. La sana crítica es la que está investigando Leslie. Ya, por eso es el ejercicio que ustedes van a hacer. Ya. A ese se El refieren a la 139 prueba al tasada. 186, ya, Voy a ya repetir por comprendo. tercera vez. Ajá. Cada medio de prueba tiene su sistema de valoración propio. La mayoría son sana crítica, pero hay que aprender a discernir cuál es sana crítica y la prueba tasada. ¿Ya? Bueno, Leslie ya tuvo un excelente tiempo para poder intervenir. Sí, licenciado, yo creo que, bueno, yo lo había relacionado con el artículo 100. Quitemos la palabra creo, pienso, me eh, imagino, tal vez. El derecho es certeza, Leslie. ¿Qué quiere decir bueno, certeza? Hablar con seguridad, convencer. ¿O no es importante persuadir y convencer al juez? bien, es Y importante. cuando yo llego al juez dubitativo, inseguro, ¿qué le voy a transmitir? Eh, que no estoy segura de lo que estoy haciendo. Claro, claro. Cuando usted le pide permiso a sus padres para ir a un concierto, le dice, voy a tomar mis normas de seguridad A, B, C, E, porque hice mi análisis estratégico, a esta hora termina esto y esto. A diferencia, usted le dice, me das permiso porque era un concierto y voy a la deriva de Dios, a lo que surge. No sé si hay transporte y todo es peligroso. Y ahí hice un estudio índice delincuencial y sí asaltan. ¿Qué resultado habría de esas dos peticiones? Nada, bueno. De las dos, no. Bueno, de una, sí, pero de la que no tengo nada seguro, obviamente, ¿Su todo va a ser discurso mal. les transmitió persuasión? No. ¿Les transmitió confianza? No. ¿Qué generó? Desconfianza. Entonces, Desconfianza. el creo se da cuenta de la trascendencia. Usted me va a hablar con certeza. Es decir, yo interpreté la norma y estimo que es sana crítica por A, B, C. ¿De acuerdo? Aquí estamos aprendiendo a construir un discurso sólido, que no es para procesar civil. El derecho es pensar, el derecho es argumentar. Comencemos. Bueno, yo había relacionado la sana crítica con el artículo 139 y con el artículo 186, pero por lo que acaba de decir, creo que estoy mal. Voy a explicar, no se preocupe, ese es el objetivo. Vamos a ir en orden. Usted habló primero del 100, 39. sí, y es lo mismo que estaba equivocada Rosita. Ujú. Rosita dijo que el 139 se refería a la sana crítica. No, pero usted no se preocupe, Leslie, porque si hay un error, lo importante es que lo estamos corrigiendo ahorita y usted sale su error. Pero si no participa, ¿cómo va a salir de su error? Entonces, de esto se trata, de dialogar y participar. Le explico que no, el 139 se refiere a la prueba tasada. Leámoslo, por favor, no a la sana crítica. Artículo 139, valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Bueno, ahorita la voy a poner a pensar.
a razonar. Y va a ser beneficio para sus compañeros, porque dejamos una tarea y esta norma nos da respuesta a uno de los 7 medios de prueba. Entonces quiero que usted ya empiece a hacer la tarea. Y el 139 lo encuadre al medio de prueba pertinente. Y ahí usted va a hacer el ejercicio. No vamos a hacer las 7, por supuesto, pero con esto vamos a hacer un ejercicio de ejemplo a todos. ¿Estamos claros en la pregunta, Luis? Oscar, Yesenia, ¿estamos claros en la pregunta, Beverly? Leslie, ¿alguna Sí, duda? licenciado, ¿No? gracias. Todo claro. Bueno, entonces queremos su Eh, respuesta, pero que la argumente, que la exacto. razone, que la explique, que dé buenas razones. Bueno, el artículo 139 en el primer párrafo se puede encuadrar con el medio de prueba de declaración de las partes, porque aquí ¿Y qué número establece del 128 hacemos referencia? declaración de las partes regulado en el artículo 128, medios de prueba, inciso 1. Perfecto. Porque dice la Numeral 1. Constitución, Para sus compañeros que están no poniendo atención, Leslie está integrando el 139 y de forma correcta al numeral 1. Está haciendo ya un ejemplo de la tarea que a todos les interesa. Va muy bien, va por la ruta correcta. Sigamos. porque el artículo 139 establece que la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Y esto, pues, esto basta para que se tenga por demostrado el hecho, la confesión Muy de la bien. parte. Y al margen del 139 va a anotar usted una flechita, una referencia, lo que usted quiera, y le va a poner el nombre sistema de valoración de prueba. ¿Qué Es nombre la le va a prueba poner ahí? legal o tasada. Correcto. Le va a anotar al margen, porque ahí menciona legalmente produce plena prueba. ¿Y qué pasa? Pues la confesión de parte basta para que se tenga por demostrado el hecho. Esto es un ejemplo de prueba legal o de prueba tasada. Usted le anotó la flecha. Ahora regresemos a la tarea. Estamos imagínense que usted tiene que ir su hoja Excel, su cuadrito en 3 columnas. La primera columna dice declaración de parte. La Ujú. segunda columna, ¿qué le va a asignar? Declaración de testigos. No. No, O, no, no. Es que quizá como usted estaba preocupada en buscar la norma de sí, es zona que no, crítica, no no. escuchó la explicación. Hablamos de 3 columnas. Ajá. Ahora la Beverly no tiene perdón para decirle a Lely, no se desconecte, Lely. Beverly, recuerde las 3 columnas que tiene que tener la tabla. Como usted quiera, Lely, si quieres mapa conceptual, una tabla Excel, o el pizarrón que tiene Luis. Lo que yo quiero es que haga algo gráfico, que tenga 3 columnas y para abajo 7 incisos. 3 ancho, largo 7. ¿Por qué, Beverly? Y es Eh, orden, si el derecho es orden, tenemos que ser ordenados para estudiar. bueno, la segunda columna No, no, las tenemos que... 3, no, aquí no. Ah, bueno, ok, El 2 no, antes del 2 hay número 1. Vamos todo ok. completo. Bueno, en la primera columna vamos a poner los elementos que son los que están en el artículo 128 del Código Más Procesal que Civil y Mercantil. elemento, llamemos las cosas correctamente. Los ¿El medios de nombre de qué? prueba ¿Qué dice el título del... del 128? El Ahorita, título. licenciado. Aquí vamos a llamar las Medios de cosas prueba, correctas. licenciado. A medios de, no elementos, Ujú. Ok. medios de prueba. Primer columna va a ir el medio de prueba. En este caso, por ejemplo, ¿cuál iría? El que está trabajando Eh, Lely. del inciso 1, declaración de las partes. Numeral 2, columna 2. Sería qué sistema de valoración de la prueba Exactamente. se le aplica a cada una. Fabuloso. La felicito. Ustedes pilas, hombre. Gracias, licenciado. Iría prueba. Bueno, entonces que en este caso, Leslie, en esa segunda columna, no se vaya a Beverly. Muy bien. Lo que pasa es que yo me emociono, ¿verdad? Pero el derecho hay que vivirlo con pasión. Si no se vive el derecho con pasión, nos equivocamos de carrera. Leslie, en esa segunda columna, ¿qué va a anotar? Porque lo que explicó Beverly, que en la segunda columna para todos va a ir el nombre
del sistema de valoración de prueba que estamos utilizando. Que puede ser Entonces, sana crítica o puede ser prueba tasada. Depende del medio de prueba. Y en este caso que usted está explicando en la declaración de parte, ¿qué va a anotar en esa segunda columna? anotaría la prueba legal o tasada. Perfecto. La tercera columna, Beverly, dígale, Lely, ¿qué va en la tercera columna? Bueno, en la tercera columna, licenciado, va a ir el artículo que nos hace referencia Correcto. de El fundamento valoración legal de donde está prueba. el sistema de valoración. ¿Cuál Sí, iría, Leslie? El artículo 139, valor Perfecto. probatorio. Miren, ya con este ejemplo que hicimos entre todos, yo estoy seguro que a nadie va a decir, ¿cómo es la tarea? Ya no. Ya quedó clarísimo. Y en lo mismo que hizo Leslie, tendríamos que hacer para abajo. Pregunto, ¿todas y todos tienen clarísimo la tarea? Y para eso hay que saber qué es sana crítica y qué es prueba tasada o legal. Ese silencio lo tomo como un positivo sí o como un no. Sí, Sí, Licenciado, licenciado, todo todo claro. claro. Sí, licenciado. Todo licenciado, está claro. gracias. Bueno, antes de despedirme en la clase, pienso que sí es importante. Gracias por participar, Leslie. Voy a explicarles un artículo muy importante. Iba a hacer el ejercicio de separarlo estudio por premisas, pero no hay tiempo. Entonces voy a explicar el 186, pero sí necesito que hagamos el último esfuerzo antes de terminar la clase en ponerle atención a este importante precepto. Leslie, le voy a ayudar con la pregunta que le hice. El Dígame. fundamento legal 127, último párrafo. Gracias. Y subraye donde dice reglas de la sana crítica. Yo expliqué cuáles son esas reglas, el código no lo explica. Reglas de la sana crítica. Bueno, aparte, ¿qué le dice la lógica? Cuando ustedes van a hacer ejercicio, van a ir a buscar la normativa de cada medio de prueba. Repito, van a ir a buscar cada normativa de cada medio de prueba para buscar si ahí está el sistema de valoración. Y si no está prueba tasada, la aplicación de la sana crítica. Van a haber un par de casos que no expresamente lo van a encontrar. Ustedes, si no hay prueba tasada, va a ser sana crítica, que es la que predomina. Termino con el 186 y les ruego que tengan atención y tengan el código que voy a explicar, el 186. Esa norma lleva por epígrafe la autenticidad de los documentos. Esa norma es importante porque establece un sistema de prueba tasada y hace una clasificación de documentos públicos y documentos privados. Pero para que sea prueba tasada, no basta con que el legislador lo disponga. Aquí establece presupuestos para asignarle también ese valor de prueba tasada y hace la diferenciación de público y privado. No porque el sistema de valoración va a ser sana crítica de prueba tasada, no, prueba tasada, pero sí hay una clasificación atendiendo a los presupuestos que voy a explicar. Si estamos hablando de documentos, el 186, ya la última pregunta, Leslie, ya la dejo descansar con esto. Este artículo que voy a explicar, Leslie, el 186, en la tarea que yo dejé, ¿para qué rubro, para qué medio de prueba nos va a servir? Ya les estoy haciendo otro ejercicio, aquí les estoy ya solucionando la vida con otro ejemplo. El artículo 186, ¿qué título tiene? Artículo 186, autenticidad de los documentos. Por lo tanto, si usted se va al 128, esa norma va a ser la tercera columna que nos proporciona la respuesta a la segunda columna. Y por consiguiente, ¿qué numeral del 128 lo va a vincular al 186? El numeral 5, documentos. Perfecto. Ahí está el ejercicio. Ya tienen la segunda respuesta. Mónica, la miro muy pensativa. ¿Está clarísimo, Mónica, Paola? Clarísimo, doctor. Clarísimo. Leslie le explicó puntual. Esta norma nos va a servir para el numeral 5. Y ahí llenamos las 3 columnas. ¿Qué piensa de esta mecánica didáctica, Mónica, que estamos usando? De columnas y de valoraciones.
Pues me parece perfecto, doctor, porque así vamos a tener claros cuáles son los medios de prueba y cómo se van a valorar y dónde los podemos encontrar más que todo. Y a saber qué es la sana Pregunta. crítica y saber qué es la prueba tasada. Perfecto. Ujú. Para terminar, le ruego 5 minutos de atención del 186, que es muy importante. Ya les dije para qué nos va a servir, para documentos. Voy a darle una lectura general y regresamos después a desglosar premisas. Los documentos autorizados por notario o funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Salvo, subrayen la palabra salvo porque tiene trascendencia, sinónimo de excepción, el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados, subrayen ahí documentos privados o fluorescente, que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse entre los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notarios. Voy a explicar sistemáticamente esta norma. ¿Por qué es importante? Nos hace una clasificación, establece una dicotomía entre documentos públicos y documentos privados. Por otro lado, nos establece un sistema de valoración de prueba tasada o legal, pero condicionada a que no hubieran sido redarguidos de nulidad o falsedad. Luis, le voy a hacer una pregunta profunda de análisis. Conecte el micrófono, Luis David. Sí, doctor. Un documento público que fue autorizado por notario o empleado público, pero fue redarguido de nulidad, se impugnó y esa nulidad fue declarada con lugar o bien una falsedad. ¿Usted como juez le aplicaría la prueba tasada a ese documento público que se declaró su nulidad? No, porque no tiene valor probatorio. Así es, porque la misma norma lo establece. ¿Cuál es la reflexión aquí para todos? Que no basta con decir, como es documento público autorizado por notario o funcionario público, tácitamente, expresamente, prueba tasada. Hay que matizar, hay que relativizar, hay que tomar en cuenta el salvo que el documento haya sido redarguido en nulidad y declarado con lugar, porque si se redarguió en nulidad, tramitó incidental y fue sin lugar, sí le voy a asignar. Pero esa frase, salvo que hayan sido redarguidos en nulidad, mucha atención, mucha atención. Me expreso de otra forma. Si es un documento público autorizado por un notario y funcionario y no se impugnó, no se redarguió. Andrea, ¿se puede silenciar? Andrea Pérez, nos está afectando la clase. Mejor que abandone ustedes porque a ver si la logro ubicar dónde está Andrea Pérez. Yo, licenciado. Pero nos está afectando la clase, Andrea. Doctor, hay dos Andreas Pérez. Sí, no puedo decir quiénes son. Me ayuda Gavino porque no nos están dejando trabajar. Es Andrea No Pérez. tiene, la persona que no tiene la cámara. Sí, ahorita se les conecté. Ayúdeme a recordar, Gavino, porque perdí la concentración. ¿Qué estaba explicando? Estas personas ni participan en clase, ni construyen, ni estudian, y solo sirven para entorpecer la clase. Qué lamentable. ¿Qué estábamos hablando, Gavino? Nos estaba explicando la importancia de poner atención lo que está estipulado en el artículo 186, específicamente donde dice salvo el derecho de las partes.
Gracias. Entonces voy a repetir. Si un documento público, ¿qué es un documento público? Autorizado por notario o empleado público. Un documento público autorizado por notario, por ejemplo, el fraccionamiento de una escritura pública, del cual se emite una copia de las partes, es un testimonio. Un documento público emitido por la administración pública en el ejercicio del cargo. La norma dice en el ejercicio del cargo. El notario, si actúa en el ejercicio de la función notarial, autoriza un instrumento público. Ese instrumento público, esa escritura, tiene un valor probatorio de la prueba tasada. ¿Por qué? Que es escritura pública autorizada por notario y no fue redarguida de nulidad. O sea, esa palabra salvo, mucha atención. Y la palabra salvo significa que si fue declarada con lugar, no por ser documento público, basta para ser declarada con valor probatorio. Si es nula, ni siquiera le damos el valor probatorio. Entonces, esa es la recomendación. Le ruego que pongan mucha atención a partir de salvo. El primer párrafo, hablamos de los documentos públicos. Gavino, el segundo párrafo del 186, ¿a qué documento se refiere? A los documentos privados, doctor. Claro, entonces Y de repente Gavino, conoces a alguien y código, la vida empieza a le sonar anotó así, una mira. flechita al margen del primer párrafo del 186 y a mano, para tener claro, anotó documentos públicos. Y el segundo párrafo le anotó Gavino una flechita y le puso documentos privados, porque eso sirve de referencia cuando estamos leyendo. Y todavía aquí estoy viendo la anotación del código de Gavino. Y en la segunda línea, cuando señala, producen fe y hacen plena prueba, Gavino le hizo un corchete y le agregó a mano prueba tasada o legal. Mónica, ¿para qué le sirve como recurso didáctico lo que hizo Gavino al comentar su 186? Lo que expliqué. ¿Para qué le va a servir esas anotaciones? Esto me va a servir para hacer la tarea. Claro, pero también para el examen, para su vida profesional, para clasificar cuándo hay documento público, cuál es privado, cuáles requisitos y cuál es sistema de valoración, porque usted me va a decir, es que el artículo no menciona la palabra prueba tasada o legal. No lo dice textualmente, pero señala, producen fe y es en plena prueba. Y esa es la característica esencial de qué, prueba tasada o legal. Entonces el corchete le va a servir de referencia para buscar la prueba tasada o legal. Y sigamos analizando. El segundo párrafo va vinculado, va de la mano estrechamente con el último, el cuarto. Gavino, ¿por qué? Es decir, en otras palabras, el segundo párrafo no lo vamos a estudiar desvinculado del cuarto. El tercero se refiere a la impugnación, ese no hay problema. El plazo de 10 días. ¿A partir de qué momento? De la resolución que admita la prueba. Pero si hablamos de la resolución que admita la prueba, estamos hablando de la segunda etapa de la prueba. Ya explicamos todas las etapas. No voy a regresar a eso. Pero ese tercer párrafo es impugnación. No va vinculado. ¿Creen que nos deje terminar? Es que no he terminado o damos por terminado la clase ustedes porque Melanie no nos deja trabajar. Melanie Fabiola Briones. Disculpe, licenciado. No, licenciado, continúe. Pues no sé si le pedimos permiso, y si le pedimos permiso a Melanie para ver si nos autoriza que podamos trabajar. Licenciado, disculpe, fue un teclazo, no fue mi intención activar el micrófono, perdone. Y no entiendo qué sucede porque hay una herramienta aquí que establece que cuando se va a ingresar se puede silenciar a los participantes, pero también hay una opción de silenciar totalmente a los participantes. El tema es que yo entiendo que un proceso educativo tiene que generar comunicación. Yo necesito escucharlos a ustedes para que esto sea activo y no sea un monólogo. Por eso es que tengo activados los micrófonos, porque otra opción para mantener sin interrupciones es limitar la facultad de intervenir, pero estaríamos limitando la participación de quienes tienen interés en aprender. Así que vamos a tener que sujetarnos a seguir recibiendo estas interrupciones. No hay otro mecanismo.
Voy a repetir. El segundo párrafo, ojalá nos deje Melanie terminar. Yo le ruego 2 minutos, Melanie, ya voy a terminar. El segundo párrafo va vinculado al cuarto. ¿En qué sentido? En el sentido que el documento privado requiere determinados presupuestos. ¿Cuáles son los privados? Firmado por las partes. Este caso se refiere a las partes procesales, al actor, al demandado. Segundo, el privado no está autorizado por notario ni no está autorizado por funcionario público, por eso es privado. Pero adicionalmente a las partes establece que se van a valorar por auténticos. Y si son auténticos, se valoran con la prueba tasada. Pero hay otro tema importantísimo a discutir sobre la eficacia frente a terceros. Y aparte, ¿qué significa la eficacia de los efectos? Las consecuencias jurídicas de ese documento privado frente a terceros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer son 2. ¿Qué requisito, qué presupuesto tenemos que cumplir? Y a partir de qué momento surten los efectos con terceros. ¿Se dan cuenta lo importante de cada término, de cada palabra del 186? Que lo hemos explicado en todas sus premisas y es extremadamente importante, y para entenderlo, leerlo y conceptualizarlo tenemos que separarlo. Incluso las 3 primeras líneas son 2 premisas diferentes. La segunda premisa va vinculada a la cuarta y separamos el tercer párrafo como tercera. Estamos ordenando la comprensión del concepto. Y aquí la respuesta del último párrafo nos las da las interrogantes que acabo de señalar para documentos privados. ¿Por qué? Los documentos privados solo, escuche el término solo, es puntual y exigente, requisito sine qua non, solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente. ¿Qué quiere decir? Ese documento, para que surte efectos frente a terceros, tiene que ser reconocido, ratificadas las firmas. ¿Ante quién? Ante el juez competente. O escuchen el código, nos da un disyuntivo que dice o legalizado por notarios, de tal suerte que para que surte efectos frente a terceros las firmas de las partes, tiene que ser reconocido al juez o firmado o legalizado por notarios. Y aquí la legalización de notarios no deja de ser un documento privado, porque no es que el notario esté autenticando. La legalización de firma no prejuzga sobre el contenido del contrato. No lo vamos a señalar como un notario autenticó la firma, ya es autorizado. No, está legalizando la firma, no el contenido, no el contrato. No deja de ser un documento privado, a diferencia de los ejemplos del documento público. Es importantísimo esa parte final del artículo 186. Y aquí regresamos a que la prueba tasada tenemos que leer el 139 y el 186. Y para cada medio de prueba en el ejercicio de la tarea, las normas que establecen cada periodo, cada medio de prueba. Si vamos a hacer declaración de parte y queremos estar seguros de cumplir con los requisitos, vamos a esas normas. Si hablamos de dictamen de expertos, buscamos dictamen de expertos y así sucesivamente. Y van a haber 3 medios de prueba que expresamente no lo señalan. Entonces vamos a acudir al artículo que establece la sana crítica, que fundamentalmente la prueba tasada son menos supuestos para menos medios de prueba y son puntuales. Si no está expresamente como prueba tasada en el precepto, no le podemos aplicar ese medio de prueba. Preguntas en relación únicamente al artículo 186. Comentarios del artículo 186. ¿Alguna duda? ¿Qué clasificamos? Documentos públicos, documentos privados. Sistema de valoración de la prueba tasada cuando no se hubiera requerido de nulidad. ¿Cuándo surte efectos del documento privado? A partir del reconocimiento del documento ante el juez o legalizado por un notario. Por supuesto, es mucho más rápido y más eficaz que el notario legalice firmas, pero una auténtica de firmas no prejuzga sobre el contenido del contrato. No deja de ser un documento privado. Que hay legalización de firmas, por supuesto, pero es un documento privado. En todo esto que hicimos es para responder a una pregunta del numeral 28. Si no hay ninguna pregunta, un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, licenciado. Feliz Buenas noche. noches. licenciado. Hasta Feliz luego. noche. Gracias, doctor. Licenciado, feliz noche. Buenas noches.